¿Alguna vez se han preguntado por qué los rayos de luz emitidos por los focos de un automóvil logran atravesar la niebla? O quizás se han preguntado qué tipo de sustancias son los geles y las gelatinas. Y quizá ahora mismo se pregunten, ¿qué tiene que ver la primera pregunta con la segunda? Bueno, en ambos casos estamos hablando de coloides. Y a continuación en este video les hablaremos sobre qué son los coloides, cómo podemos distinguirlos y qué tipos de coloides existen. Antes que nada haremos mención de unos conceptos previos para mejorar el entendimiento del concepto de coloides. Bueno, antes que nada hablaremos sobre los sistemas materiales, que son todos aquellos formados por una porción de materia y se dividen en dos tipos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras incluyen a los elementos y los compuestos, como el hierro, el agua y el oro. Mientras que las mezclas son formadas a partir de dos o más sustancias puras y pueden ser heterogéneas, es decir, que se pueden distinguir las diferentes fases que la componen, como el caso del agua y aceite, el granito y las suspensiones. O en otro extremo tenemos que las mezclas pueden ser homogéneas, que son uniformes en toda su extensión y no presentan fases de separación. En esta categoría podemos incluir al agua con sal y el agua con alcohol. Entre medio de estas dos categorías se encuentran los sistemas coloidales o simplemente coloides. En este tipo de mezclas, las partículas son mayores a las encontradas en las soluciones, lo que causa su apariencia turbia, pero menores que las suspensiones, por lo que la sedimentación de sus partículas es insignificante. Entonces, podemos decir que aquello que diferencia a los tipos de mezclas es el tamaño de sus partículas. Una manera de distinguir a los coloides del resto de las mezclas es a través del efecto Tyndall, pues es propio de los sistemas coloidales. En las soluciones, por ejemplo, las partículas son muy pequeñas, por lo que no son capaces de dispersar la luz. Sin embargo, los coloides sí son capaces de hacerlo, y esto es lo que se denomina efecto Tyndall. Se puede observar comúnmente en varios fenómenos de la naturaleza, como en la dispersión solar provocada por partículas del polvo en el aire, en el cielo, el cual presenta generalmente una coloración azul debido a que la luz procedente del sol es blanca y al entrar a la atmósfera choca con moléculas de los gases de la Tierra y partículas en suspensión, provocando desviaciones. Y se desvían generalmente colores azules y violetas porque son los que tienen menor longitud de onda, dándole evidentemente estas tonalidades al cielo. Es un fenómeno común en el medio en que vivimos, pero que muchas veces pasa desapercibido. En casa es posible hacer múltiples experimentos con láseres, por ejemplo, en los que se puede observar cómo se dispersa la luz en diferentes tipos de mezclas. Los coloides se forman a partir de partículas con un tamaño de 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 centímetros, las cuales son insolubles. Estas constituyen la fase dispersa y están suspendidas en un medio dispersor. Lo que provoca que esas partículas coloidales se mantengan siempre en la suspensión se conoce como movimiento browniano, propuesto por Robert Brown en 1827, quien encontró un movimiento errático no definido de la fase dispersa en la dispersora. Cuando se mueven las partículas coloidales de la fase dispersa, también se mueven las del medio dispersor y viceversa, lo cual impide que los sistemas coloidales se asienten, exceptuando evidentemente en casos en los que aumenta la gravedad por centrifugación. Este movimiento es independiente de factores externos, es algo propio de la materia. Y además es fundamental, porque si la presión del fluido en todas las regiones de la partícula coloidal fuera el mismo, la partícula estaría en reposo, generando una acumulación en el fondo. Sin embargo, estas fluctuaciones causan el movimiento aleatorio y por tanto a la mezcla coloidal como tal. Es por ello que los tipos de coloides dependen de las partículas brownianas.
Los coloides pueden formarse por un medio de dispersión y una fase dispersa, como ya se mencionó. Dependiendo del estado de la materia que tenga el medio y la fase, resultará en algún tipo de coloide de nombre conocido. Los aerosoles consisten en pequeñas gotas o partículas de un líquido sólido dispersas en un gas. Las emulsiones son gotas de un líquido dispersas en otro. Un sol se suele formar fraccionando un sólido en partículas pequeñas de dimensión coloidal y dispersando estas en una fase líquida. Los geles son gotas de líquido dispersas en un medio sólido. Las espumas son gas disperso en un líquido o sólido, es decir, se produce haciendo pasar gas por una fase líquida. Los coloides más importantes son los que su medio de dispersión es el agua. Estos pueden ser hidrofílicos, amantes del agua, o hidrofóbicos, repelentes del agua. En el cuerpo humano, las moléculas grandes que forman sustancias indispensables, como las enzimas y anticuerpos, se mantienen en suspensión interactuando con las moléculas de agua del entorno. Las moléculas hidrofóbicas interaccionan de forma que repelen las moléculas de agua, mientras que las moléculas hidrófilas sí interaccionan directamente con las moléculas de agua de la superficie. En casa se pueden encontrar un diverso número de coloides que se utilizan en actividades distintas, como cocinar, limpiar, pintar, pegar, entre otras. Un ejemplo de un coloide gas en líquido sería el aerosol que utilizamos para el cabello como desodorante. Por otro lado, un coloide líquido en gas sería la crema batida que se utiliza principalmente en la repostería, en donde el medio de dispersión es un líquido y la fase dispersa un gas. La mayonesa es una emulsión, es decir, el medio de dispersión y la fase dispersa son un líquido. Otro ejemplo de una emulsión común es la leche, donde los glóbulos de grasa se encuentran dispersos en el agua. Para la creación de arte también se utilizan coloides. Las pinturas son coloides sólidos en líquido, es decir, la fase de dispersión es un sólido y el medio donde éste se dispersa un líquido. En este caso, el sólido disperso son los pigmentos de colores y el medio de dispersión es el agua. Estos coloides son denominados como soles y en ellos el agente dispersante se evapora después de aplicarse la pintura en una superficie grande. El humo que desprende la materia cuando ésta se está quemando es un coloide con un medio de dispersión gaseoso y con un sólido como fase en dispersión. Mientras que un coloide gas en sólido sería la espuma que se utiliza como pegamento o la espuma para afeitar, donde el medio de dispersión es un sólido y la fase dispersa un gas. Y por último, algunos ejemplos que se pueden encontrar en casa de coloides donde el medio de dispersión es un sólido y la fase dispersa un líquido son la gelatina, la mantequilla o la pasta de dientes. Hemos visto, los coloides son de suma importancia en la industria. Durante el proceso de purificación del agua es necesario precipitar partículas de soles de arcilla u otros materiales coloidales en suspensión. Además, algunos de los alimentos que comúnmente consumimos son coloides. Por su parte, una significativa cantidad de medicamentos son dispersiones coloidales, con especial énfasis en las emulsiones, como la conocida emulsión de Scott. Y me mojo y no pasa nada, y me ayuda a no enfermarme. Se hace frío, sigue el juego. Emulsión de Scott. Sano y fuerte crece. Debido a las aplicaciones industriales y biomédicas que se llevan a cabo con coloides, estos han tomado un papel importante dentro de la química, física y la física aplicada, siendo sus propiedades ópticas, acústicas, de estabilidad y comportamiento frente a diferentes factores externos el principal objetivo de estudio de estas sustancias.
El entendimiento de las propiedades de los coloides nos abre las puertas a un gran número de posibilidades en diferentes áreas, tales como la física, físico-química, química, biología y biofísica, ayudando a la implementación de innovaciones tecnológicas. Parece sorprendente lo íntimamente relacionados que estamos con los coloides con los productos que comúnmente usamos. Sin embargo, no se limitan a ello. Los coloides son un elemento básico de la vida. El ser humano depende de ellos para su existencia y esto lo podemos ver a través de nuestra misma sangre, la cual tiene una fase sólida, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, así como una fase líquida representada por el plasma sanguíneo. De hecho, en la medicina se estudian casos genéticos en los que las moléculas de hemoglobina, una proteína indispensable para transportar oxígeno desde los pulmones, pierde un aminoácido y solubilidad. Aparece de forma normal e hidrofóbica. Se dispersa en partículas demasiado grandes como para permanecer suspendida en fluidos biológicos. De esta forma provoca anemia drepanocítica. Esto también ocurre en células de glóbulos rojos. Comúnmente se encuentra de forma redondeada, pero al salir defectuosos, se deforma como una hoz y de tamaño diferente. Obstruye capilares y causa muchísimo dolor. Pero no solo eso, también es muy común observar reacciones de transformación en la naturaleza, como la oxidación del amoníaco por ciertas bacterias y el nitrógeno que las plantas asimilan. En estos procesos se vuelve indispensable un biocatalizador, el cual facilita el proceso de reacciones químicas. Algunas enzimas coloidales son capaces de realizar reacciones catalíticas. Un ejemplo de ello es la diastasa, la cual es un coloide y enzima capaz de hidrolizar el almidón en la glucosa. Como consecuencia de lo expuesto, es necesario hacer énfasis en mantener la estabilidad de los coloides, pues si esta cambia, el orden de la vida misma es alterado, debido a que la modificación de la estructura molecular de una simple proteína puede detonar en la falta de oxigenación en nuestro cuerpo. La vida solo es posible cuando su estado coloide es compatible con las condiciones del medio. Si pierde su estabilidad, o sea, si el coloide se precipita en su medio de dispersión, muere la materia viva.